¿En cuánto tiempo recupero mi inversión inmobiliaria? Está muy interesante ese sobreplanos que me están ofreciendo, esa compra de ese terreno, ese comprarle a mi tío la participación de la casa y demás, pero ¿en cuánto tiempo recupero la inversión que voy a hacer? ¿Esta información le va a servir a usted? No solo para inversiones inmobiliarias, sino para inversiones en negocios en general. Más sin embargo, como es la especialidad, daremos los ejemplos específicamente con proyectos de inversión inmobiliaria. Mi nombre es Juan Camilo Lovera y bienvenido a este espacio. Suscríbase al canal si es la primera vez que se conecta y active la campanita. Es gratis y esto lo que permite es decirle a su YouTube que a usted le gusta este contenido y que le avise cuando tengamos programas en vivo, como este que tenemos todos los jueves a las 6 de la tarde. Si usted está viendo esto en la versión diferida, esto ocurre en vivo jueves 6 de la tarde, hora Colombia, aquí en YouTube. Así que suscríbase al canal y active la campanita. Vamos a ir porque tengo hoy información por montones, varios papers que estuve estudiando de doctorados y empresas y universidades que se han dedicado a estudiar esta pregunta que hoy queremos resolver. Y pues aprendamos de los que llevan muchos años haciendo esta actividad. Quiero iniciar por esta sensación de quiero saber el retorno, pero realmente no sé cómo se mide, ¿cierto? O sea, puede que esa sea su posición en este momento. Estoy considerando cierta inversión, pero no sé cuál es el mejor indicador. He visto una teoría, he visto otra, no sé realmente si es eso que llaman la TIR, si es eso que llaman cash flow, si es eso que llaman el ROI, el ROE, bueno, un montón de términos. Y no es la primera vez que se debate en el mundo sobre cuál es el mejor indicador para medir la rentabilidad. Siéndoles muy honesto, no pretendo ser un erudito en este momento de mi vida, ilustrándoles acá de la nueva fórmula que me inventé, no. Lo que hicimos fue salir al mercado a investigar qué dicen los expertos, qué dicen los fondos de inversión, qué dice el mercado, cuál es el indicador que se usa para medir esto. Y entonces se encuentra uno cosas tan sencillas iniciando como este modelo, ¿cierto? Que podría ser un modelo de medición periodo de recuperación en años. Analicemos esto. Vamos a analizar que esta fue una inversión en X proyecto inmobiliario de muy buena rentabilidad, diría yo, pero también de alta volatilidad. Puede ser como un subarriendo y montar un geriátrico, ¿no? Un hogar geriátrico en una casa subarrendada, que usted toma en renta y usted monta un geriátrico en esa casa, ¿sí? Y tiene un contrato a 6 años. Este es el flujo de ese negocio. Entonces, vamos a suponer que hicieron una inversión de $50,000 porque no tienen que hacer la inversión en la casa, ¿cierto? Es una casa rentada. Entonces, con esos $50,000, ¿qué compran? ¿Qué comprarían para un hogar geriátrico? Me gustaría que usted en los comentarios diga una cosa que usted dice, tocaría comprar tal cosa. Sí, había una canción que era como, hay un loco sentado en la parra, que tire, ¿cierto? Entonces, escriba usted qué dice que tendríamos que comprar para armar un geriátrico. Sí, me gustaría leerlo. Yo voy a decir algo, camas, ¿cierto? ¿Qué más necesitaríamos? Magola también me dice camas. ¿Qué más necesitaríamos para ese hogar geriátrico? Más camas, dice Javier Morales. Sillas de ruedas. Felicitaciones, excelente. ¿Qué otra cosa necesitamos echarle al presupuesto, incluirle al presupuesto de ese hogar geriátrico? Sábanas, televisores, cocina. Muy bien, gracias por sus ideas. Entonces, vamos a asumir que eso nos costó $50,000. Ahora, el año 1 recibimos 12,000. El año 0, ¿qué pasa? Salen $50,000 de la bolsa, ¿cierto? Y esos $50,000 podrían ser ahorros de los socios, o un préstamo, o un inversionista externo, en fin. Ahorita vamos a hablar más de eso. Pero vamos a asumir que salieron los $50,000 y la pregunta es ¿en cuánto tiempo recupero los $50,000? Entonces, aquí el año 1 recibimos $12,000 para un acumulado total de $12,000. El año 2 recibimos $13,000, pero como ya llevábamos 12 más 13, 25. Ya hemos recibido $25,000. El año 3 recibimos $9,000. Bajaron los ingresos. ¿Por qué? No sé. Murieron casualmente el 50% de las personas que estábamos atendiendo y se demoró en rentar, ¿cierto? Y llegó competencia al sector, o sea, eso pasa. Entonces, acumulado llevamos $34,000. El año 4, $15,000. ¡Boom! Echamos para arriba. Vamos $49,000. Recuerda que la inversión fue de $50,000. Y en el año quinto,
recibimos 16,000 para un total de 65,000 el año 6 data. Mediante una operación yo podría verificar que en este proyecto, ¿en cuántos años se recuperó la inversión? Quiero que usted me lo cuente en los comentarios. ¿En cuántos años nos dice ahí, según este modelo, que se recuperó la inversión? ¿Cuántos años nos tardó hacerlo? Póngamelo ahí. Perfecto, 4.06 años. Entonces, este podría ser un modelo, pero ¿a qué le queremos medir el retorno? Entonces, resulta que los expertos en finanzas y banqueros, porque recordemos que estamos hablando de un rubro, en este momento no solo estamos hablando de bienes raíces, estamos hablando de formación financiera, estamos hablando de educación financiera, de matemática financiera. Y entonces, los matemáticos financieros y los banqueros, gente que le ha dedicado muchos esfuerzos y muchos años a analizar muchos de estos temas para tomar las mejores decisiones estructuradas para las familias y para sus empresas. Y entonces surge una pregunta un poquito más profesional, un poquito más avanzada, y es ¿a qué le quieres medir el retorno? ¿Cómo así que a qué le quieres medir el retorno? Sí, resulta que hay una cosa que se llama Return on Capital, el retorno sobre el capital. ROC, pero también hay otra cosa que podríamos llamar Return on Invested Capital, ROIC, retorno sobre el capital invertido. Y ahorita les vamos a dar un ejemplo para hacerlo muy fácil. O podríamos analizar el Return on Equity, ROE, el retorno sobre el patrimonio. Entonces, ¿qué es lo que quieres medir? Sí, la pregunta se vuelve un poquito más complicada. Ya no es, ¿en cuánto tiempo me devuelve la plata? No es, ¿qué quieres medir? ¿Quieres medir el retorno sobre el capital total? ¿Quieres medir el retorno sobre el capital que tú invertiste? ¿Quieres recibir el capital, el retorno sobre lo que invirtieron los inversionistas terceros? ¿Sobre qué quieres medir el retorno? Y entonces podríamos verlo con bolitas y palitos, como me gusta más fácil. Vamos a asumir que 100 monedas de dinero es lo que llamamos el total del capital, ¿sí? Vamos a asumir que compramos un inmueble que cuesta 100 unidades de dinero. Pero resulta que 40 unidades, 40 moneditas salieron de nuestro bolsillo, teníamos ahorros, cogimos dinero y pusimos 40 moneditas, ¿sí? Esto es $1. Entonces, $40 nuestros, pero como el inmueble valía 100, los otros 60 hicimos uso de apalancamiento, Other People's Money, OPM, o en español sería DOP, dinero de otras personas, DOP, a través bien sea de bancos, de inversionistas, de familiares, en fin. Y a eso lo vamos a llamar deuda. Entonces, fíjense que hay una cosa que es el capital, pero el capital se compone del equity, que es la plata que usted puso, y del other people's money, que es la plata que otros pusieron. Hasta aquí vamos bien. Póngame un like a este video si vamos bien, para saber, estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, veamos qué dicen los expertos. Me encontré este paper de la Universidad de California en Santa Bárbara y el señor Duncan A. Mellichamp, espero pronunciar bien y si no, con todo el respeto, dice, Internal Rate of Return, IRR, is the most used profitability measure. ¿Y qué traduce esto? La tasa interna de retorno, es decir, la TIR, cuando usted se encuentre IRR, es la traducción de TIR. La TIR en inglés es la IRR. Es la medida más usada para medir la rentabilidad. Esto es lo que dice, lo primero que dice este paper, ¿sí? La TIR es el estándar hoy en día en el mundo, pero dice el net present value, el valor presente neto, y entonces este es otro indicador más avanzado que nos daría una clase para aprender de esto, pareciera una medida que podría darnos más información que la TIR. O sea, lo que dice este señor es, ojo, atención, lo que más se usa en el mundo es la TIR, pero no es el mejor indicador. Hay una cosa mejor que se llama net present value. ¿Sí? Esto es lo que dice este paper. Pero entonces resulta que nos vamos a encontrar otro paper y este es de Jing Chen, un doctorado de la Universidad de Michigan, que en el 2020, fíjense esta joya, muy interesante este ejemplo que puso este señor en este paper. Dice, suppose we invest $1,000. Suponga que usted invierte $1,000. ¿Sí? Entonces, usted invirtió $1,000. Después del primer día, after 1 year, the investment turns into $2,000. Después de un año, esa inversión de $1,000 se convirtió en ¿cuánto? En $2,000. Hasta ahí vamos bien. 1,000 se convirtieron en 2,000. Luego dice, after 2 years, después de 2 años, the investment turns into $1,000.
Es decir, esos $2,000 se convirtieron en $1,000. Perdieron, ¿sí? Es decir, habían 1,000, duplicaron a 2,000 y perdieron a 1,000. What is the average rate of the investment return per year? ¿Cuál es el retorno promedio del retorno de la inversión por año? Dice, for the first year, the investment doubles. Para el primer año, la inversión se duplicó. The rate of return is 100%. El retorno de la inversión es 100%. ¿Sí? Si usted tenía $1,000, invirtió $1,000 y ganó $1,000 más, usted ganó el 100%. Luego dice, for the second year, para el segundo año, the investment halves. La inversión se cortó a la mitad. The rate of return is minus 50%. El retorno de la tasa de retorno es de el menos 50%. Y luego dice, the average rate of return is therefore 25% per year. Es decir, como el año 1 usted ganó el 100% y el año 2 perdió el 50%, cuando hacemos el promedio de estas dos cosas da 25% promedio. Vamos a ver, yo voy a hacer acá algo inocente, esto no lo hice. 100 menos 50, pues me da 50 y 50 dividido 2, 25, sí, claro, súper fácil obvio, ¿cierto? Y dice, this is how the standard investment theory, the Markowitz portfolio theory and capital asset pricing model measures investment returns. O sea, este man dice aquí abajo, mire, Markowitz, que es un tipo que se ganó el Premio Nobel de Economía en 1952, que tiene el modelo de Markowitz, que lo podemos ver en una futura clase, usa habla de la TIR, usan este modelo que le estamos enseñando, la Capital Asset Pricing Model. Básicamente todos los estándares del mundo están de acuerdo con esta joda. Pero ¿qué sentido tiene? Y luego dice este señor, some of us may feel uncomfortable with the calculated rate of return. Algunos de nosotros nos sentiremos inconformes con la manera de calcular este retorno. Y esto me pareció muy poderoso. Después de 2 años de inversión, after 2 years of investment, we don't make any money. No hicimos ningún dinero. Recuerden que teníamos 1,000, lo volvimos en 2,000 y cayó a 1,000. O sea, la realidad es que ¿hicimos dinero, sí o no? No. How come the rate of return is 25%? ¿Cómo carajos me dice usted que tiene un retorno del 25% cuando $1,000 hoy y en 2 años otra vez $1,000? This question has puzzled many people. Esta pregunta ha debatido a muchas personas. Veamos qué más nos encontramos. Dice entonces el señor, mire, existen 2 maneras de medir el retorno aritmético y el retorno geométrico. El retorno aritmético es el más fácil de medir y se ha usado durante años. It is used the Standard Investment Theory, Markowitz Portfolio Theory and CAPM. Básicamente es, el modelo estándar del mundo es el retorno aritmético, ¿sí? La TIR, lo que se usa. Sin embargo, hay otra cosa que se llama retorno geométrico, que entrega información más precisa, por ende conviene basar los análisis en este tipo de retorno. O sea, lo que estoy generando conciencia en este momento en usted es que aunque el mundo y en lo que nos hemos puesto de acuerdo el mercado es, vamos a basarnos en la TIR. ¿Por qué? Porque es como la manera más fácil de comparar peras con peras. Pero si usted ya es un fondo, si usted a nivel familiar quiere hacer análisis más profundos en su comité de inversiones familiares, esto es algo que enseñamos en nuestro curso GPS Inmobiliario, le enseñamos a tomar decisiones en consenso en su familia, en ese comité de inversiones familiar, pues qué bueno que si hay un buen financiero en la familia diga, oigan, no es momento que yo voy a analizar no solo la TIR, sino el valor presente neto, voy a investigar en esto que dijo aquí Juan Camilo de qué es el retorno geométrico y voy a ir a más profundidad, ¿cierto? Ahora, si estoy empezando a aprender y Juan Camilo, no me enredes tanto la cabeza, la TIR, ¿sí? La TIR es como el indicador. Entonces, ¿cómo es que no ganaste dinero, pero en teoría el dinero rentó el 25%? Luego este señor pone otro ejemplo, dice, suppose you invest $10,000, suponga que usted invirtió $10,000 hace 20 años. If your average geometric return is, si su retorno geométrico es del 10% por año, usted sabrá precisamente cuánto dinero usted tiene hoy en día y serán $67,275. Sin embargo, si su retorno no lo evalúa por el lado geométrico, es decir, por el lado que ellos sugieren avanzado y más top, sino por el lado aritmético, que es lo que el mundo se ha puesto de acuerdo, es decir, la TIR, es del 10%, usted no tiene manera de saber cuánto dinero va a tener hoy en día. Puede ser cualquier valor entre 0 y $67,275. Conclusión, este tipo le da palo y dice, oiga, hay mejores cosas que la TIR. When a theory describes reality inaccurately, the theory must miss something important. Cuando la teoría describe
una realidad imprecisa, la teoría está olvidando algo importante. Cuando una teoría describe la realidad de manera precisa, la teoría often hits upon something deep and profound. Como que es más profunda y más sólida, llamémoslo así. También revisé otros aspectos y se los traigo brevemente, no voy a profundizar en esto, pero el PMI, el Project Management Institute, es la entidad que el mundo se ha puesto de acuerdo en que es la que dicta las maneras y los procesos de gerenciar de las políticas para dirigir proyectos grandes, proyectos profesionales. ¿Alguien de aquí sabe de este tema de Project Management? Es que hay acá la palabra proyecto. Si usted se ha formado en algo de estos temas, sabe a lo que me refiero. Una curva S, una matriz de riesgo, un Gantt. Todo este mundo hace parte de los proyectos, de la gestión de proyectos, y el PMI es la entidad que dice las cosas son así, ¿sí? Entonces, el PMI se pronuncia sobre estos temas y dice, mira desde el ángulo de operadores de proyectos. Esto es como la mirada que le dice el PMI a los directores de proyectos, project managers del mundo y de proyectos de construcción y de inversión, para que tengan en cuenta cosas para responder a la pregunta de en cuánto tiempo recupero mi inversión. Por aquí César Lopera se pronuncia y dice, sí, PMI, excelente. ¿Quién más está relacionado? Y si esta información es 100% nueva para usted, es maravilloso, genial. Dice, top-level decision makers are typically concerned not just with cost and time, but with payback periods and return on investment, ROI. Dice, la gente top, los tomadores de decisión top, normalmente están preocupados o ocupados, llamémoslo así, no solo por el costo y el tiempo, pero por los tiempos en los que van a recibir los pagos y el retorno de la inversión. O sea, este es un tema que le ocupa efectivamente a la gente. Y entonces hay que traer un concepto que es el valor del dinero en el tiempo. Miren, $1,000 hoy no serían lo mismo en un año. ¿Sí? Usted no podría comprar las mismas cosas. Y acá dice, miren el comportamiento de $1,000 en 20 años. $1,000 en el año, esto es por meses, en el mes 24, es decir, 2 años después, ya vale prácticamente $900. Y miren, 20 años después, esto puede ir, acá nos muestra varias gráficas, pero puede pasar a $1,000 a convertirse en $300 de valor en el tiempo. Entonces es muy importante, de nuevo, si queremos responder a esta pregunta de en cuánto tiempo retorno mi inversión, de hacer unos análisis teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo. ¿Y por qué debemos ocuparnos del valor del dinero en el tiempo? Miren lo que dice. It is possible to do business analysis without TBM, es decir, es posible hacer análisis de negocios sin el valor del dinero en el tiempo, pero los resultados serían distorted, como no precisos, no recuerdo, no sé no sé distorted cómo se dice en español, mejor dicho, pero distorsionados seguramente es la palabra. Banqueros, inversionistas y la mayoría de tomadores de decisión de negocios necesitan ver el efecto del valor del tiempo en su inversión. La mayor razón es por costos financieros. Si ellos necesitan proveerse de dinero hoy para, es decir, endeudarse, ¿cierto? O sacar dinero de sus arcas para invertir en este proyecto hoy, they need to consider financing costs. Ellos necesitan considerar los costos financieros desde el tiempo de la inversión hasta el tiempo que retorna la inversión. Oiga, y entonces miren lo interesante, el PMI, a los duros de Project Management les dicen, oiga, usted sabe que de pronto demorar un poquito la ejecución del proyecto a veces podría mejorar la rentabilidad. Dice, project expenses incurred today are more expensive than the same expenses incurred a month or a year later. Acá ya lo mira desde el lado del costo. Oiga, $1,000 sacarlos hoy, que me cuesta la ventanería de este proyecto. Si yo puedo esperar un poquito y pagarlo el otro mes, los mismos $1,000, pues me cuestan menos en un mes, ¿sí? Y dice, if a project manager takes a $180,000 project and accomplishes it in 12 months, si el director de proyecto toma un proyecto de $180,000 y lo logra en 12 meses, con un costo promedio mensual de $15,000, el costo en valor de hoy sería de $174,284. Pero si el proyecto no lo hicieran en 12 meses, sino en 18 meses, reduciendo la salida promedio de dinero de $15,000 a $10,000,
el costo de ese proyecto habría sido $171,728, una diferencia de $2,500. En pocas palabras, a veces retardar un poco y planear, miren, esta es la conclusión, ahorita se las pongo, pero a veces planear las actividades para demorar un poquito algunos gastos o algunas salidas del proyecto podría ser conveniente para mejorar la TIR, ¿sí? Porque resulta que la TIR se aumenta cuando yo recupero el dinero más rápido y saco menos dinero de mis arcas. Digo, retardo la salida. Ese es un tema que nos da para más clases, pero ¿la estamos pasando bueno? Póngame sí ahí en el chat. Es importante esa barra, porque uno le habla aquí con pasión a usted, pero pues usted está en su casa, usted está en su auto. Quiero saber si esta información está siendo valiosa para usted, con un simple sí. Entonces, demorar la ejecución del proyecto puede mejorar la rentabilidad. Miren, a critical factor to the profitability of a construction project is getting the facility occupied on time. Un factor crítico de los proyectos de construcción es tener ocupada la propiedad lo más rápido posible, so that the rental income starts as soon as possible, para que los ingresos de las rentas entren lo más rápido posible. A project manager may even try to improve the profitability by completing the effort early in the hopes of securing an additional month or two of rent. Básicamente, el dueño de este proyecto debe hacer cosas para asegurar que la plata empiece a entrar más rápido, ¿sí? Como operador del proyecto. Un proyecto de $10 millones en 18 meses, entonces mírense acá. Acá están los 18 meses menos $10 millones. ¿Sí? Salen $10 millones en 18 meses. Los $10 millones se recuperan en el mes 68, por acá, miren, en el break-even acá, en el punto cero. Si tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo en el mes 78-79, o sea, aparentemente recuperamos la plata en el mes 68, la línea punteada, pero si tenemos en cuenta el costo del dinero en el tiempo y teniendo que de aquí a 70 meses el dinero va a valer menos, pues realmente usted lo va a recuperar en el mes 78-79. Entonces se fijan lo importante de tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Assume the project manager has the opportunity to complete the project for the same cost in 17 months instead of 18 months. A few tenants are willing to occupy the facility early and will pay a total of $50,000 in extra rent that month. Asuma que usted puede hacer el proyecto no en 18 meses, sino en 17 y a recibir rentas un mes antes. Pues va a empezar a recibir plática antes y va a mejorar sus indicadores. Conclusión, scheduling decisions can have a dramatic impact on the business case for a project. El agendar las decisiones puede tener un impacto dramático en los resultados de su inversión. Entonces, se reúne la familia y yo quisiera preguntarles, si yo estuviera teniendo esta conversación en privado como con ustedes. Alguien me escribió hoy, Juan Camilo, me gustaría mucho tener una sesión 2 a 2, tú y tu esposa con mi esposa y yo y mi esposo. Y me estaba contando como su caso. Entonces yo en esa reunión íntima, yo les diría, venga, la inversión que usted me está preguntando que en cuánto tiempo retorna, ¿desde qué gorra de su patrimonio la está haciendo? ¿Desde qué gorra de qué, Juan Camilo? ¿Cómo así? Sí, en el mundo del patrimonio familiar hay dos. Aquí está la familia con su patrimonio familiar y tiene dos riendas. Si esto fuera un caballo, el caballo como que jala para la izquierda y para la derecha. Entonces veamos cuál es esos dos componentes. El patrimonio familiar se debe conformar de dos cosas, de las empresas familiares y de las inversiones familiares. Repito, el patrimonio familiar se debe basar, debe estar conformado, es nuestra recomendación basada en no solo nuestra experiencia, sino el convivir, el compartir con familias y personas que llevan años de ventaja en esto. El patrimonio se genera al agregar valor al mercado y esto se hace en las empresas, es decir, que les invitamos abiertamente y anticipo, ahora que hablemos de los anuncios, vamos a tener un evento, si es de su deseo el convertirse en una familia empresaria, usted requiere empezar un negocio si no lo tiene aún y crecer sus negocios siempre, ¿sí? Y requiere proteger lo que crean las empresas, protegerlo en sus inversiones. De ahí la importancia de hablar de inversiones familiares. Y resulta que usted puede tener tres perfiles como familia. Y yo quiero aquí preguntarle si me gustaría en los comentarios que usted me escriba cuál de los dos elige ser. Perfil 1, familia empresaria. Perfil 2, familia inversionista. Perfil 3,
familia empresaria e inversionista. Usted puede elegir las tres y las tres le van a dar frutos. Si usted me lo pregunta, yo, mi esposa y yo, mi familia, somos una familia empresaria e inversionista. Y es la recomendación que les damos y estamos dispuestos a enseñarles y acompañarles en el proceso aquí todas las semanas y en nuestras formaciones y eventos y demás. Bienvenidos. Pero me gustaría saber usted qué perfil elige ser en su familia, el 1, el 2 o el 3. César Lopera por aquí dijo un 3. Ángela Montoya dijo, yo no me quedo atrás, yo también soy un 3. A ver, anímense. Familia 1, perfil 2 o perfil 3. Aquí se los dejo en pantalla. Por aquí Betty dice el 3. Betty me enteré que era abogada, maravilloso. Andrea Montenegro, 3. Gerson, perdón. Javier Morales, 3. Esa es la invitación, a que sean familias empresarias e inversionistas. Entonces, ¿con qué perspectiva me estás preguntando, Juan Camilo? ¿En cuántos años retorno mi dinero? O sea, una pregunta que pareciera tan fácil y que empezamos respondiéndola desde la primera diapositiva con el cuadrito de Excel. Miren que podemos ahondar más allá. Recordemos esta gráfica, no es la primera vez que la utilizamos, donde muestra la interacción de tres familias, tres generaciones. Una familia en tres generaciones. La primera generación emprende a sus 30 años, empieza a sobrevivir, a los 50 años va creciendo, entra más o menos a los 55 años la segunda generación, ¿verdad? En algún momento los seres humanos tenemos la tendencia a morir y generalmente sin previo aviso, ¿sí? Tenemos la tendencia a, entonces, en algún momento muere, ¿cierto? Esa primera generación y la segunda generación está a cargo y luego la tercera generación, ¿sí? Sumamos, familia, estas tres generaciones. Cuando esté muriendo la tercera generación, aquí han pasado más o menos 70 más 30 son 100 años, más otros 30, 130 años. Sí, esta es la historia de 130 años de una familia. Entonces, ¿con qué perspectiva usted me está preguntando que en cuánto recupero la inversión? ¿Sí? No miren las inversiones desde solo un ángulo latinoamericano. Le pedí a la inteligencia artificial que me hiciera una tabla comparativa, comparando la expectativa de retorno de una inversión de tres regiones del mundo. Asia, dice acá, principalmente China, India, sudeste asiático, 3 a 5 años. Dice, fuerte cultura del ahorro y la inversión a largo plazo, los asiáticos. Enfoque en el crecimiento sostenido y la construcción de relaciones comerciales a largo plazo. Tolerancia a un mayor riesgo en busca de mayores recompensas. Están dispuestos a sembrar y de largo plazo. 3 a 5 años, pero yo sé que los chinos planean a 100 años, ¿sí? Así es su forma de pensar. Europa, principalmente Alemania, Francia, Reino Unido. Cultura de negocios más conservadora, con énfasis en la estabilidad y la planificación a largo plazo. Mayor preferencia por inversiones con menos riesgo y retornos más predecibles. Y los gringos, América del Norte, cultura empresarial más orientada al crecimiento rápido y la innovación, mayor tolerancia al riesgo. Entonces, al final, quiero decirles que el crear negocios, inversiones, no es de la noche a la mañana. O sea, trato de mostrarle muchas evidencias para que ojalá destruya esa creencia inmediatista que vamos a ver ahorita de, ay, invierto hoy y quiero triplicar en un año. O sea, eso no existe y por eso lastimosamente tanta gente cae en estafas y demás porque no se educa y cuando brilla algo que no tiene ningún fondo y es fundamentado sobre la arena, no sobre la roca, caen bobamente porque, claro, un 100 se ve más bonito que un 5, pero si el 100 es humo. Miren esta otra métrica. Toda empresa que hoy inicia en Colombia a los 5 años, 33.5% de las empresas mueren, ¿sí? Después de 5 años. En México es el 35%. Perdónenme, esto es las que sobreviven. Esto es las que sobreviven. En Colombia sobrevive el 33.5%, o sea, mueren el 67%. En México mueren el 65%, solo sobreviven el 35%. Y en países como Bélgica, Francia y Suecia mueren el 50% y sobreviven el 50%. Y luego, si vamos a ver, oiga, ¿cuántas empresas se han cerrado en Colombia? En el año 2020, por ejemplo, se cerraron 195,000 empresas y en el año 2023, 233,000 empresas. Un 20% más de empresas cerradas el año pasado. ¿A qué voy con esto? Que el dinero y la riqueza no es magia, ¿sí? No caigan en promesas tontas o sea, busco fortalecer el criterio en ustedes para que tengamos
solidez en los principios y en la toma de decisiones. Esta tablita nos muestra, miren, una empresa 10 años después, la probabilidad de muerte es el 76. 76 empresas de 100 después de 10 años mueren. O sea, es berraco tener proyectos exitosos y por eso necesitamos formarnos y por eso necesitamos profesionalizar la toma de decisiones, tomar decisiones estructuradas, hacerlo con empresas confiables, tomarnos las cosas en serio, administrar y gestionar con responsabilidad el patrimonio de la familia. Y qué bueno que se esté aquí formando. Esta comparativa se la puse buscando llevarlo de la parte izquierda a la parte derecha de este lado de la vida. Y yo también he tenido que aprender esto. Una mirada de corto plazo, muchas veces somos formados así. Enfoque en retornos instantáneos, toma decisiones erróneas por desesperación. ¿Sí? Voy en el segundo o tercer año de una inversión y ya estoy desesperado. Ay, no, si eso no se valorizó, ay, no, y empiezo a culpar y una actitud de activismo, eso no te sirve para nada. Mirada de largo aliento, una mirada generacional. Siempre pregúntate cómo le va a quedar esto a mis hijos, a los hijos de mis hijos. Visiona más de 100 años y toma decisiones estructuradas. Esto no es suyo, no se ha igualado. Recuerden la diferencia entre propiedad individual y propiedad colectiva. Propiedad individual es esta casa es mío, esta plata es mío. Propiedad colectiva es lo de la familia. ¿Cómo lo gestionamos en familia para que perdure muchos más años? El mejor consejo que le puedo dar, tenga expectativas aterrizadas a los históricos. Y los históricos en ganancias de capital en bienes raíces se mueven entre los 10 y 15% más o menos, y en negocios de renta entre un 3.5% y un 8% anual. O sea, esos son números aterrizados que usted puede esperar de retorno en las inversiones en bienes raíces. Y en resumen, para medir el retorno de mi dinero, debo siempre recordar que es una carrera de largo aliento. Tómele captura de pantalla aquí esta frase, compártasela ahí al WhatsApp a su esposa, téngalo enmarcado y pues qué bueno que se estén formando aquí. Si esta es la primera vez que está por aquí por el canal, suscríbase, active la campanita. Si les surgieron preguntas, hágalas en los comentarios. Leemos cada comentario, estamos muy pendientes y cada vez somos un equipo humano que está buscando al final que, aunque seamos una comunidad cada vez más grande, seamos tan grande para poder seguir creciendo, pero tan pequeños para poder tener relaciones íntimas uno a uno con ustedes. Así que coméntenos y pues nos vemos en un siguiente episodio. Si quieres aprender más de bienes raíces, si quieres ser parte de una comunidad, ¿qué tienes que hacer? Tenemos una comunidad gratuita en WhatsApp, te la vamos a dejar aquí en la descripción y en el primer comentario de este video simplemente dale clic allí y así estarás enterado de los próximos videos, eventos en vivo y demás sorpresas que tenemos para ti y para tu familia. Así que únete a la comunidad de WhatsApp.